Vive una de las mejores Semanas Santas de Colombia del 29 de marzo al 5 de abril. En Andalucía, Valle del Cauca, revive la pasión de Cristo con las representaciones en vivo. La representación de Andalucía es una de las más multitudinarias y la que implica gran participación de los fieles en su puesta en escena, que otorga un espectacular realismo a la obra. Toda la representación se realiza con sonidos y diálogos en directo sin doblaje de ningún tipo, con el apoyo de un equipo técnico de luces y sonido, excelente narración. El director, la jefe de sonido, maquillajes, peinados, vestuarios y escenografías hacen parte de este espectacular montaje teatral que ya es una tradición en Andalucía desde hace más de 15 años. Se celebra durante toda la Semana Mayor. En cada uno de los actos litúrgicos y procesiones participan actores con sus representaciones y hasta el parque se convierte en un gran escenario habilitado para la ocasión, donde se van representando las principales escenas bíblicas relacionadas con la pasión de Cristo. Todo el pueblo se vuelca para participar en esta original forma de celebrar la Semana Santa. Además, allí acuden cada año centenares de personas de distintos puntos del país. Andalucía, Semana Santa en vivo, un patrimonio cultural de los andaluces. Porque no saben lo que hacen. Ellos encontraron conforme les había dicho Jesús y prepararon todo para la celebración de la Pascua.
He deseado ardientemente comer esta cena con ustedes. Mientras tanto, Judas riñe con Juan. Quítate de ahí, Juan. Este puesto es mío. Díselo, maestro. No puedo servirte más. Pues, puede que ya el dinero. Yo he venido a este mundo a servir, no a que me sirvan. Y el que quiera ser mayor entre ustedes deberá ser el último. Jesús, quitándose el manto, toma una toalla, se la pone a la cintura con un extremo colgando, como un delantal. Jesús mira a sus discípulos y les dice: Les lavaré los pies. Juan, Jesús se pone a lavar los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que se le ha seguido.
Guadalupe.
Santiago el Mayor. Santiago el Menor. Señor. Señor, lavarme los pies para mí. Pedro se resiste. Aquella humildad de su maestro no está al alcance de su inteligencia. Jesús amorosamente le dice: Lo que yo hago ahora no lo comprendes, lo entenderás más tarde. Pedro le replica a Jesús: No me lavará los pies jamás. Jesús de pie, enfrente de él y mirándolo fijamente, le dice: Si no te lavo los pies, no tienes nada que ver conmigo. Pedro, preocupado y triste, dice con gran impulso: Maestro, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús, mirándolo nuevamente, le dice: Pedro, si te has bañado, es suficiente que te lave los pies.
ustedes están todos limpios, aunque no todos. Jesús conocía bien a que lo iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Luego dijo Jesús a sus discípulos: ¿comprenden lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, pues lo soy. Pues si yo les he lavado los pies los unos a otros, lávense los pies entre ustedes. Jesús dejó la toalla, se pone el manto, está triste. De vez en cuando su dolorosa mirada se fija en aquel puñado de hombres que están con él y no comprenden claramente lo que está ocurriendo. Judas no aparta la vista del plato, temeroso de encontrarse con la mirada del maestro. Por fin, Jesús, con sentimiento de dolor, les dice: les digo, uno de ustedes me ha de entregar. Los discípulos se miran los unos a los otros, manifestando el asombro que les causan las palabras del maestro. Juan es el primero que se levanta y dice: Maestro, ¿seré yo por desgracia ese miserable que dices? Tú no eres Juan. Otros hacen lo mismo.
¿Acaso soy yo? ¿Seré yo, maestro? ¿Acaso seré yo, maestro? Maestro, ¿acaso me corresponde a mí? ¿Es de desgracia? Jesús, tú nos has lavado los pies de ellos. Pregúntale, ¿quién está hablando? Los discípulos se miraron unos a otros, sin saber de quién habla. Uno de sus discípulos, aquel a quien Jesús tanto ama, reclinándose sobre el pecho de Jesús, le pregunta: ¿Quién es, Señor? Judas, hundido en su vergüenza, come y calla. Pero Jesús continúa: Aquel a quien han mojado el pan conmigo. ¿Pero quién es, Señor? Si no hemos mojado el pan contigo. Aquel a quien yo di un trozo de pan mojado. Jesús remojó el pan y se lo ofreció a Judas Iscariote, el de Simón. Todas las miradas se fijaron en él, en Judas, porque era el único que no ha dirigido una pregunta a Jesús y reconoce que es preciso decir algo y pregunta con voz alta: ¿Seré yo por desgracia, maestro? Tú lo has dicho, Judas. Y Jesús le entrega al traidor el trozo de pan. Detrás del bocado, Satanás entró en él. Jesús le dice entonces a Judas: Lo que tengas que ser, que sea pronto. Ninguno comprendió por qué lo decía. Algunos pensaron que, como Judas tenía la bolsa con el dinero, Jesús le había encargado comprar algo para las fiestas, o dar algo a los pobres. Judas se levantó del asiento y se marchó. Ya era de noche. Judas ante Anás. Judas, después de haber salido del cenáculo, se dirige hacia la casa de Anás.
agitado y trémulo, como el que va a cometer una acción infame. Un soldado se pasea por delante de la puerta y cruza la lanza delante de él, prohibiéndole la entrada. ¿Qué me detienen? Me esperan allá adentro. El soldado le deja pasar. Él entra donde los sacerdotes se encuentran reunidos. Judas les dice: Aquí me tienen, pero veo que sus semblantes dudan de mí y hacen mal, porque yo cumplo lo que prometo. ¿Quieres pues entregarnos a tu maestro? Pues claro, aquí habría de venir, ¿Dónde está? muy cerca de aquí. Los sacerdotes se levantan sobresaltados de sus asientos. No se sobresalte. Jesús está muy tranquilo, en una casa vecina, celebrando la Pascua. ¿Celebrando la Pascua en jueves? Bah, han tolerado que cure los enfermos en sábado, le extraña. Jesús es un hombre innovador. Sus leyes y sus costumbres la mira con desprecio. Traten de deshacerse de él, creo justo. Explica pues tu plan. Los soldados que has pedido te esperan. Este asunto debe llevarse en reserva. Por lo contrario, podría dañarse todo. Que Jesús y su... Él no es un hombre de guerra. Él es un hombre de paz. Él mismo prestará las manos para que lo amarren. En cuanto a sus discípulos, si se desentúa Pedro, los demás no harán sino llorar la suerte de su maestro. Entonces, ¿qué esperamos? Que salga de Jerusalén. Esa ciudad está llena de forasteros. Un grito de Jesús podría armar mis brazos para defenderle. Créanme, en este asunto no debe precipitarse. Y sale de Jerusalén. Sé dónde duerme esta noche. Le recogeremos desprevenido. Los soldados... ¿Qué importa? Lo conozco yo. A que no quepa duda, iré con ellos. Y a quien al que yo bese en la mejilla es Jesús. a salir con los... Esta noche. Sí. Con un puñado me basta. Nosotros también te acompañaremos. Malco, eres fiel servidor. Irás con Judas a detener a Jesús. Si Judas nos vende, apodérate de él. Pierde cuidado, que te traeré a ese embaucador. Yo llevaré la cuerda y te prometo que no se me escapará. Me han preguntado muchas cosas y no nada de lo pago. ¿Qué? ¿Ya no me empieza a pagar lo ofrecido? Ya te hemos dicho que cuando nos entregues a Jesús. El sumo sacerdote da la espalda a Judas y casi en secreto dice a Malco: Malco, cierra las puertas para que este miserable traidor no se nos escape. Y cuando diga que es hora, avisa pues a algunos ancianos que quieran acompañarlos, que vayan sirvientes de la casa, armados con palos y espadas. Tu cabeza me responde por Jesús. Descuida, pontífice, que el falso profeta no se me escapará en cuanto llegue a ponerle mis manos encima. Judas salió del vestíbulo acompañado de Malco. Acercándose donde estaban los otros soldados.
Solo el frío de esta noche, ¿no? No profane la amistad Iscariote. Traidor no debe hacerse al lado de un Sanedrín. El soldado le mira con desprecio. Ante esta mirada, Judas retrocede y le dice a un soldado que se deleita bebiendo vino: ¿Podría darme ese vino que bebes? Ha hecho bien. El soldado que bebía mira a Judas, se limpia la boca con el dorso de su brazo, tira la copa al suelo y se aleja de este. Judas siente el rechazo de los soldados, pero se empeña en hablar con ellos y se acerca a la hoguera que estos han prendido. Deja que me caliente, amigos míos. No profanes la amistad, Iscariote. Un traidor no debe sentarse al lado de un soldado de Sanedrín. Has hecho bien. Los traidores para mí huelen a carne podrida y los desprecio. A mí me hacen el efecto los leprosos y los rechazo. El soldado se retira y escupe a los pies de Judas. Tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Jesús parte el pan y se lo da a los discípulos. Jesús toma el cáliz y recitando la acción de gracias les dice: Tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Pues yo ya no beberé más del fruto de David hasta aquel día que lo vuelva a ver con ustedes en el reino de mi Padre. Hagan esto en memoria mía. Jesús ofrece el cáliz a sus discípulos y todos bebieron de él. Nadie se atreve a interrumpir al divino orador. Jesús continúa: Amigos míos, aún permaneceré un tiempo más con ustedes. Luego me buscarán y no me encontrarán, porque donde yo voy, ustedes no me pueden acompañar. Les doy un nuevo mandamiento:
Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pedro, cuyo carácter noble e impetuoso no está conforme con la separación que acaba de anunciarle su maestro, aprovechando una corta pausa, exclama: Maestro, te seguiré donde vayas, a la cárcel o a la muerte. Jesús contempla a Pedro y con certeza le dice: Pedro, hoy antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3 que me conoces. Pedro oye aquellas palabras con asombro inmenso. ¿Cómo es posible que él niegue 3 veces a Jesús, a su amado Señor? Aquella duda le atormenta. Y Jesús le dijo: Todo lo que se refiere a mí llega a su fin. Los comensales están desconcertados, y uno de ellos, Santiago, al lado de su hermano, y empuñando unas armas, le dice al maestro: Señor, aquí no se espada. Jesús contesta levantando la voz: ¡Basta ya! Cantados los salmos, Jesús salió y se dirigió al monte de los Olivos, acompañado de sus discípulos. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz. A toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Del torrente Cedrón, a un lugar llamado Getsemaní, donde había un huerto. Al llegar, Jesús se dirigió a sus discípulos y les dijo: Quédense aquí mientras voy a orar. Jesús llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, y empezó a sentir tristeza y angustia. Entonces les dijo: Siento una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos conmigo. Jesús se adelantó un poco de sus discípulos.
este cáliz puede pasar sin que yo lo vea, que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús volvió donde estaban los discípulos. Los encontró dormidos. Entonces dijo a Pedro: ¿No han sido capaces de estar despiertos una hora conmigo? Vamos, despierten y oren para no caer en tentación. El espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Jesús por segunda vez se alejó a orar. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Volvió de nuevo y los encontró dormidos, porque tenían mucho sueño. Los dejó y se apartó por tercera vez, repitiendo la misma oración. Aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Después, Jesús se acerca a sus discípulos y les dice: ¿Todavía dormidos y descansando? Está próxima la hora de que el Hijo del Hombre va a ser entregado. Vamos, levántense. Miren, ahí vienen. Había tomado un destacamento y algunos sirvientes de los sumos sacerdotes, los fariseos, y se dirigió a Getsemaní con antorchas y armas. ¡Córdoba! Todavía estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, que conocía el lugar, porque Jesús muchas veces se había reunido allí con sus discípulos. Jesús, sabiendo todo lo que iba a pasar, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscan? A Jesús de Nazaret.
les dice Jesús: Yo soy. Cuando Jesús les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron al suelo. Les preguntó de nuevo: ¿A quién buscan? A Jesús de Nazareno. Jesús contestó: Ya les he dicho, yo soy, pero si vienen por mí, dejen ir estos tres. El traidor les había dado una contraseña: al que yo bese, ese es. Arréstenlo. Enseguida, acercándose a Jesús, Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Simón Pedro, que iba armado con una espada, la desenvainó, dio un tajo al sirviente del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El sirviente se llamaba Malco. Jesús dice a Pedro: Pedro, envaina la espada. ¿Acaso no eres del cáliz que me ha dado mi padre? Y tocándole la oreja, lo sanó. Después, Jesús dijo a los sumos sacerdotes, guardias del templo y ancianos que habían venido a arrestarlo: Como un ladrón han venido a detenerme con espadas y palos. Estuve con usted en el templo y no me detuvieron, pero esta es su hora. Ahora son las tinieblas las que dominan. El destacamento, el comandante y los agentes de los judíos arrestaron a Jesús, lo ataron y se lo llevaron a Caifás. Jesús ante Caifás. En el Sanedrín están reunidos los sacerdotes, ancianos, escribas y fariseos. Nicodemo, que se ha nombrado defensor, está también en la asamblea. Caifás entra al Sanedrín y viendo a Jesús, exclama con gozo: Has hecho bien en venir, Anás. Tenemos en las manos a ese hombre que se llama Jesús. Viene bien guardado por los soldados, atado y sumiso. Al fin acabaremos con él. Nicodemo, en voz baja, dice a José de Arimatea: Aquí va a cometerse una infamia. Así lo creo, amigo mío.
Estoy dispuesto a la defensa. Esto va a ser una causa perdida. El gentío es inmenso. Se va a juzgar a un profeta que se presenta como Dios. Esto es curioso. Caifás clava sus ojos en Jesús. ¡Acerquen ese embaucador! Malco cogió a Jesús y lo obliga a que avance hacia el pontífice. Óyeme, falso profeta, y respóndeme. Habla como lo hacías en la sinagoga y en Galilea. Detesto a los hipócritas. Nicodemo, irritado por el bárbaro tratamiento que se da a Jesús, avanza altivo y dice: Caifás, este hombre está acusado, pero no condenado. Manda a tus servidores que le respeten y le desaten. Él tiene derecho a defenderse. Pido lo mismo. En el salón se levanta un murmullo de aprobación. Sí, que se defienda. Caifás, habla fuerte. ¡Traigan a los testigos! Algunos hombres se presentan delante del tribunal. José de Arimatea, indignado, avanza y dice: Caifás, no tengas en cuenta lo que te dicen esos hombres. Piensan Jesús de Nazaret. Tal vez no es un falso profeta, sino el Salvador, el enviado de Dios. Nada bueno saldrá de Galilea. Lo han dicho las Escrituras. Y Jesús es Galileo. Pero recuerda que Jesús nació en Belén. Y dicen las Escrituras que vendrá un vástago de David y de su ciudad. ¿Eres tú el defensor de este hombre? Me conoces. Sabes que soy fariseo y respeto la ley. Pero si le has de juzgar, quiero que lo midas con la misma vara que sueles medir a los demás. Caifás, dominado por el cólera, se pone de pie. He preguntado. ¿Eres tú el defensor de este hombre, Arimatea? Ni defiendo ni acuso. Solo quiero que la justicia no se degrade. Caifás se dirige a los testigos, después de enviar una mirada de desprecio y rencor a José de Arimatea. Hablen ustedes. ¿Qué saben de este embaucador? Nosotros le hemos oído decir: yo subiré el templo y 3 días lo edificaré. ¿No respondes alguna cosa de lo que esto atestiguan contra ti, Nazareno? Jesús abarca con una mirada de compasión a los testigos y guarda silencio. ¡Que hable! ¡Que se defienda! Sí, que se defienda. Te conjuro por el nombre de Dios vivo, a que me digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Por el respeto al nombre de Dios, invocado por Caifás, para no desmentir toda su actividad y doctrina, Jesús hace la declaración más solemne de su vida. Sí, yo soy quien has dicho, y les digo que un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Padre, descender sobre las nubes del cielo. Como si las palabras de Jesús fueran un insulto, arrojadas al rostro del pontífice. Este rasga sus vestiduras. El juez más recto parece llevado por la ira. ¡Ha blasfemado! ¡Ha blasfemado! Díganme, ¿para qué necesitamos ya testigos? Ahora todos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? ¡Crucifícalo! ¡Le reo de muerte! ¡La muerte para él!
José de Arimatea, cubriéndose el rostro con el manto, murmura: este hombre está perdido. Nicodemo, dirigiéndose a Jesús, le dice: Maestro, mi debilidad ha hecho débil mi protesta. Perdona que no he podido disuadir a los que te injurian. Ruega a Dios por mí. Salgamos de este tribunal, porque aquí se desfige el puñal del asesino y los acusadores toman el papel del verdugo. Nicodemo y José de Arimatea, cubriéndose el rostro con el manto, salen del salón. Encierren a este hombre. Mañana se lo llevaremos a Pilato. Simón Pedro, aterrado de lo que acaba de presenciar, va a ocultarse entre la muchedumbre. La rabia se ha apoderado de los que rodean a Jesús. Pedro se dirige donde algunos criados se calientan alrededor de una fogata. Entonces se acercó una mujer que ejercía algunas veces de portera. Uno de los soldados le dice: Madrugaste mucho hoy, Rebeca. Nadie se ha acostado en esta casa esta noche. Mientras tanto, Rebeca sirve algo caliente y, fijando sus penetrantes ojos en la atemorizada figura de Pedro y apartándole un poco el manto para verle la cara, le dice: ¿No estabas tú con Jesús el Nazareno? Ni sé ni entiendo lo que dices, mujer. Ni Simón sé ni Pedro. entiendo lo que dices, mujer. Simón Pedro se asusta, quiere huir, sale del lugar y canta un gallo. La sirvienta vuelve a contarlo y empieza a decir a los presentes: Sí, este es uno de ellos. Yo lo vi. ¡No lo soy! Los presentes empezaron a decirle sin quitarle la mirada de encima: ¿Por qué niegas que lo conoces? Rebeca tiene razón. Tú eres Galileo, como él, y te hemos visto en el templo oyendo sus palabras. Pedro se siente perdido y dice: ¡Maldita sea! ¡Te juro que no lo conozco! Ese juramento parece tranquilidad a los que lo rodean. Pedro abandona aquel sitio. Apenas ha caminado unos pasos cuando el gallo canta por segunda vez. Pedro recordó lo que le había dicho Jesús: antes que el gallo cante 2 veces, me habrás negado 3. Y lloró amargamente. Lleven a este hombre a una celda. Mañana lo llevaremos ante Pilato. Vive una de las mejores Semanas Santas de Colombia del 29 de marzo al 5 de abril. En Andalucía, Valle del Cauca, revive la pasión de Cristo con las representaciones en vivo. La representación de Andalucía es una de las más multitudinarias y la que implica gran participación de los fieles en su puesta en escena, que otorga un espectacular realismo a la obra. Toda la representación se realiza con sonidos y diálogos en directo sin doblaje de ningún tipo, con el apoyo de un equipo técnico de luces y sonido, excelente narración,
El director, la jefe de sonido, maquillajes, peinados, vestuarios y escenografías hacen parte de este espectacular montaje teatral que ya es una tradición en Andalucía desde hace más de 15 años. Se celebra durante toda la Semana Mayor. En cada uno de los actos litúrgicos y procesiones participan actores con sus representaciones y hasta el parque se convierte en un gran escenario habilitado para la ocasión, donde se van representando las principales escenas bíblicas relacionadas con la pasión de Cristo. Todo el pueblo se vuelca para participar en esta original forma de celebrar la Semana Santa. Además, allí acuden cada año centenares de personas de distintos puntos del país. Andalucía, Semana Santa en vivo, un patrimonio cultural de los andaluces.